Hace un par de semanas comenté las declaraciones del obispo de Essen, en Alemania, uno de los más encendidos defensores del sínodo alemán, que decía que cuando se impusieran en la Iglesia las tesis que ellos defienden, y está convencido de que va a ser así, los que queremos ser fieles a la palabra de Dios y a la tradición, tendremos que pensar qué hacer. Y él daba dos alternativas. O nos íbamos de la Iglesia como herejes, o nos quedábamos en la Iglesia aceptando todo eso que para él es el futuro seguro y que constituye la nueva Iglesia. Esta semana el presidente de los obispos alemanes, Monseñor Batzing, ha dicho algo parecido. Ha dicho, primero, que en su diócesis y en la mayoría de las diócesis alemanas se van a aplicar las normas del sínodo, por ejemplo, la que establece que hay que bendecir a las parejas homosexuales y a cualquier otro tipo de pareja que no está casada por la Iglesia, primero. Y segundo, ha dicho, y esto es muy significativo, que su conciencia de obispo le impide permitir que la Iglesia se convierta en una pequeña y aislada secta, selecta, minoritaria, que vive cerrada en sí misma y ajena a las necesidades del mundo. Una pequeña y aislada secta. Eso es lo que para Monseñor Batzing somos o seremos los que, repito, queremos seguir siendo fieles a la palabra de Dios y a la tradición. Tanto él como la mayoría de los obispos alemanes, y no solamente ellos, porque los obispos alemanes tienen la virtud de venir de frente y de decir lo que piensan. Se les ve venir. Otros muchos, muchísimos, piensan lo mismo o algo muy parecido. Y no me refiero solo a obispos, sino también a sacerdotes y religiosos. Están absolutamente convencidos de que las tesis que ellos defienden no son solo las mejores, sino que son las que se van a imponer, aunque me parece a mí que ya han dado por descartado que eso no va a ocurrir en este pontificado. Pero están convencidos de que ese es el futuro. Y por lo tanto, están convencidos de que cuando eso se aplique, tendremos que elegir entre irnos de la Iglesia como una, lo dice Batzing, una pequeña, minoritaria, selecta secta que vive aislada del mundo, encerrada en sí misma. O aceptamos lo que ellos proponen, o nos tendremos que marchar como una despreciable, pequeña, minoritaria secta. Es una lástima que Monseñor Batzing diga esto, porque se olvida, o parece olvidarse, de que en su origen y durante muchísimo tiempo, los cristianos fuimos una pequeña, minoritaria secta. Es decir, fuimos un grupo pequeño, perseguido, muchas veces al borde de la extinción, y que sin embargo, a pesar de eso, crecieron. Y que lo hicieron precisamente porque no aceptaron dejarse asimilar por el mundo que les rodeaba. Los primeros cristianos fueron un grupo pequeño que sí, que se extendieron rápidamente por el imperio, pero como grupos muy pequeños en un contexto pagano que no tenía nada que ver en muchos aspectos con lo que ellos creían y defendían. Y prefirieron eso, prefirieron ser un grupo cerrado en sí mismo, fiel a su fundador, antes que dejarse asimilar por el mundo, que es lo que están proponiendo los obispos alemanes, porque esa pequeña secta cristiana inicial tenía muy claro que debían ser la sal de la tierra y la luz del mundo, y que estaban en el mundo
pero no tenían que ser del mundo. Estaban encerrados en sí mismos, vivían para ellos teniendo firmemente asentada su doctrina, sí, pero a la vez estaban abiertos al mundo, pero no para dejarse asimilar, sino para evangelizar a ese mundo, porque eran conscientes de que lo que ellos tenían era el tesoro y que eso tenían que darlo a aquellos que morían porque no tenían ese tesoro. El desprecio que manifiestan las palabras de Monseñor Bacin hacia las pequeñas sectas, según él, que somos fieles a la palabra de Dios y a la tradición, es también un desprecio. Aquella primera comunidad cristiana, él dice que no es capaz, que su conciencia de obispo le impide eso. Pues está despreciando, por ejemplo, a los grandes obispos mártires, un San Ignacio de Antioquía, un San Ireneo de León, por no hablar de los santos apóstoles. Lo más curioso de esta situación es que a la par que dicen estas cosas y que están absolutamente convencidos de que el futuro es de ellos y de que nosotros vamos a convertirnos en una minoritaria secta cerrada y aislada que no tiene futuro y que será expulsada de la Iglesia, a la par están dando sus números, que son terribles. Es un dato oficial de esa diócesis de Essen, en Alemania, que solo el 2,4% de los católicos de la diócesis van a misa el domingo. O sea, el 97,6% de los católicos de la diócesis de Essen no van a misa nunca. ¿Eso no es una minoría? Pero esa minoría, que no sé si será selecta, esa minoría se ha producido mientras que su obispo, y supongo que una parte importante, si no todos, sus sacerdotes, han optado por la asimilación al mundo. Ellos, que además lo dicen ellos mismos, para el año 2040 no serán más de 30 sacerdotes y hasta es posible que sobren, porque si hoy son el 2,4% de practicantes, para el 2040 posiblemente estarán en el 1,5% o menos. Ellos se consideran que son el futuro y que los demás van a ser la minoría. Pero si ellos son ya la minoría, si ellos que se han adaptado al mundo son ya la minoría, ellos no ven que los que no siguen sus consejos, órdenes, ellos no ven que tienen más éxito. Ellos no ven que resisten muchísimo mejor el ataque feroz de este mundo secularizado. A mí me da la impresión de que no va a quedar nada de ellos, pero que el último que quede, uno solo que quede, seguirá diciendo: nosotros somos el futuro, o Él es el futuro, somos el futuro, y vosotros vais a desaparecer. Pero si ya no son nada, repito, el 97,6% de los católicos de la diócesis de Essen no van a misa nunca. Y esta pequeña minoría, guiada por unos pastores que se han entregado de lleno a la asimilación con el mundo, se atreven a decir que los demás vamos a convertirnos en una minoría. Pero si ellos ya lo son, ¿qué consejo tienen ellos que dar a los demás cuando ellos han fracasado? Y han fracasado no porque sean una minoría, sino porque se han adaptado al mundo. Todo esto me recuerda a un viejo, no sé si acertado refrán: Dios ciega al que quiere perder. Están llenos de soberbia, de sentimiento de superioridad. Se creen que son los que tienen que dirigir a la Iglesia mundial hacia el futuro. Lo que el resto del mundo pueda opinar no les importa, porque piensan, están absolutamente convencidos de que ellos tienen la razón y no importa ni siquiera que la realidad se lo desmienta. No sé si Dios ciega al que quiere perder, como dice el refrán, pero en este caso,
Ellos se han cegado a sí mismos y se han convertido en guías ciegos que guían a otros ciegos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.